temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @rcr750. Bueno, continuamos entonces y vamos a ir finalizando ya nuestro programa de hoy. Es importante remarcar pues que países como Lituania, Estonia y Letonia, Reino Unido, Canadá, Estados Unidos y otros más vienen encaminados a tomar decisiones y la Unión Europea no se queda atrás, ¿no? Entonces, un poco para ejemplificar, ellos tienen el poder legítimo, soberano, de imponer medidas o sanciones restrictivas para promover la paz y la seguridad internacionales, prevenir conflictos, luchar contra el terrorismo, defender los principios democráticos y los derechos humanos, prevenir la proliferación de armas de destrucción masiva. Puede sancionar a los gobiernos y a los gobernantes de terceros países o entidades y a personas particulares. Tales sanciones incluyen, y voy a citar, embargos de armas, restricciones comerciales, prohibiciones de importación y exportación de algunos productos, nunca de alimentos y nunca de medicina. Esto es bien importante porque siempre están excluidos de forma expresa con una especie de letra grande que está al final de todas estas disposiciones, ¿no? Para evitar pues que haya un mal uso por parte de una dictadura o de un régimen militar que desvíe entonces la atención diciendo, no, estas sanciones afectan a la población civil. No, mentiras, están justamente excepcionadas de cualquier disposición, alimentos y medicinas, ¿no? También suelen haber restricciones financieras, movimientos restringidos, por ejemplo, prohibiciones de viaje, eliminación de visas. Y esto duele mucho pues, a las personas afectadas y a sus familiares porque les restringe sus derechos de circulación y de uso de ciertas monedas, como por ejemplo el dólar, que es quizás la moneda más utilizada, ¿no? Entonces, estos medios legales que vienen implementándose a nivel mundial, lo que tratan es de aplicar, es una variante de la justicia universal, es una variante administrativa, una variante financiera, una variante que no tiene que ver pues con la Corte Penal Internacional, por ejemplo, no tiene que ver con los tribunales locales, aunque puede tener una conexión. Yo siempre le digo a mis estudiantes, hay que estar atento a las acusaciones penales que haya, por ejemplo, en algún país y a los casos penales que se están tramitando y, por supuesto, a las sentencias que son públicas, ¿no? Porque allí muchas veces se puede encontrar la base de una eventual restricción de los bienes, de los activos de las personas que están siendo acusadas, enjuiciadas o simplemente ya han sido sentenciadas, porque puede tener implicaciones. Por eso, la idea de hacer buenos negocios, pero que sean seguros, implica establecer lo que se llama un criminal compliance. El criminal compliance, o el cumplimiento penal, para traducirlo en castellano, tiene que ver pues con esa debida diligencia o deber de cuidado de tomar las precauciones de saber con quién se hace el negocio. ¿Con quién me siento yo a la mesa? ¿Con un depredador o con un buen amigo? ¿Con un buen socio o con un criminal? Es decir, uno tiene que saber quién es el cliente, quién es el relacionado, con qué grupo se reúne. Hay muchas anécdotas que uno podría contar acerca de casos de personas que incautamente se han sentado a la mesa y han compartido y han hecho negocios con personas que luego resulta que están siendo buscadas internacionalmente, ¿no? Y aparece de repente una noticia roja de Interpol, que es una fuente importante también para saber el grado de riesgo que tiene el negocio, ¿no? Entonces, parte del compliance tiene que ver con la revisión de ese tipo de listados, de ese tipo de informaciones que son noticias que de forma legal, de forma válida, se difunden a los fines pues de prevenir que haya nuevas víctimas de estos personajes que se dedican a la depredación cometiendo delitos, ¿no? Entonces, hay también organismos multilaterales que pueden realizar este tipo de sanciones. Por ejemplo, en el ámbito de América existe el Tratado del TIAR, que es un tratado de defensa en todos los ámbitos, ¿no? Y que permite una defensa común de los estados americanos frente a una amenaza de agresión internacional. Entonces se pueden disponer de medidas diplomáticas, financieras, jurídicas, económicas,
de aranceles, tributarias y hasta militares, que es como lo menos deseable, ¿no? Y la última ratio. Pero en todo caso, son parte pues de las reacciones frente a posibilidades de agresiones, y por eso es que hay este tipo de ampliaciones, ¿no? Lo que quiero denotar con esto es que una base legal este tipo de sanciones. Y yo las englobo dentro de lo que se llama la legislación Magnitsky, que tiene que ver pues con el nombre de Sergei Magnitsky, esta persona que fue torturada, que fue encarcelada arbitrariamente y que murió lamentablemente en las mazmorras de Rusia, simplemente por defender el derecho de propiedad de su cliente. Bueno, señores y señoras, creo que con esto es suficiente. Pedimos derechos humanos. Muchísimas gracias. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.